Moravia en sus viajes por África. Quinto, y para terminar, sí, bueno, venga, terminemos porque yo no sé dónde va a parar esto, y para terminar, que puesto que en Picasso vida y obra se identifican, puede decirse que Picasso trabajó durante toda su vida para sus verdaderos fruidores, que eran las masas. No creo. O sea, ¿de dónde se saca esto Moravia? Que eran las masas, y por lo tanto su compromiso político, de acuerdo con sus mismas palabras, era la lógica consecuencia de toda su obra, y traza un círculo entusiasmado como el abate que aparece en la película Ridículo de Patrice Lecomte, y le falta dar saltitos, porque quod erat demonstrandum, ha llegado a la... O sea, Picasso trabaja para las masas, o sea, Picasso es manierista. En Picasso la vida y la obra se identifican. Picasso pinta para las masas, ergo Picasso es comunista. Non sequitur, yo diría que non sequitur, que esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que ha hecho es coger el razonamiento de Ortega y Gasset, decir que es lo contrario de lo que dice Ortega y Gasset y quedarse tan ancho. Para mí es esto, vamos, para mí es esto. Vamos a ver cómo intenta salir de este atolladero. Dice, llegados a este punto pone una... A continuación pone una objeción débil, una objeción que no es una enmienda a la totalidad, sino una objeción pequeñísima, que parece una enmienda a la totalidad, pero sale de ella con la facilidad esperable de una pregunta que se prepara él mismo. Dice, llegados a este punto alguien podrá decirme que los fruidores de Picasso, o sea, los compradores de sus cuadros, o sea, claro, esto es un hombre de paja, esto es un problema del que es fácil salir. Nadie ha dicho que los consumidores de Picasso sean quienes se compran una obra de Picasso. Quienes pagan una entrada para un museo con el fin de ver la obra de Picasso son también sus consumidores, y de hecho a mí me ha asombrado cuando yo visité el Museo Picasso de Málaga. A mí realmente me asombró, porque yo estoy acostumbrado a que los museos estén vacíos, a que yo pueda pasear. De hecho, tuve la buena fortuna de ver la Galería del Uffizi en Florencia vacía. Estaba ahí ante el nacimiento de Venus y nadie, y sigo andando, nadie, porque era un domingo o un sábado, no recuerdo, un día en el que había fútbol, o yo qué sé, no había ni turistas, ni italianos, ni nada. Yo estoy acostumbrado a ver grandes obras maestras a horas a las que no va nadie. Como además tengo la licencia de guía turístico, pues entro a la hora que me da la gana, salgo en los Uffizi y pagué, naturalmente. Pero no había nadie. Yo estoy acostumbrado a que los museos estén vacíos. Y sin embargo el Museo Picasso de Málaga parecía una discoteca. O sea, estaba eso de bote en bote, había que ir así. Y esos turistas, esos visitantes que atiborran el museo y que lo convierten en una lata de sardinas, que hasta llegan a cambiar mi imagen de un museo. Quizá eso debería ser un museo. Quiero decir, quizá los museos deberían estar llenos de gente, y sería la aspiración de los políticos culturales de cualquier régimen, ya fuera dictatorial o democrático. Quizá ese sea el ideal. Sabemos que por conservación no lo es, y que ningún museo del mundo soportaría lo que para un político cultural muy bien pudiera ser un sueño o un deseo, que la gente se preocupara por los museos y los llenara. Desde el punto de vista de la conservación no lo es, porque si todo el mundo se pone a respirar en una misma sala, la pintura se estropea, evidentemente, y es aquello que ha llevado a cerrar la cueva de Altamira y a hacer una reproducción más o menos fiel, más o menos idéntica en la entrada del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. No sé cómo lo llevarán en Santillana del Mar, no sé si allí también habrá una reproducción, creo que también. Pero el caso es que no es sostenible. Un ritmo de visitas como la que yo vi en el Museo Picasso de Málaga no es sostenible.
Claro, ninguno de esos visitantes se puede permitir comprarse un Picasso. Y aún así, sí se pueden comprar un libro de Picasso. Y quizás se puedan comprar grabados de Picasso. De hecho, allí tenía el libro más caro que tenían, y por eso no lo tengo, porque era el más caro que tenían y realmente era muy caro, era la historia natural de Buffon con las ilustraciones de Picasso. Eso era una maravilla. Y era muy caro, evidentemente, pero estaba al alcance de un visitante medio que quiera gastarse, qué sé yo, 100, 50, 150 euros, no me acuerdo muy bien. Pero, en fin, todos esos visitantes sí que se pueden comprar una reproducción de Picasso e incluso una edición que Picasso ilustró muchas obras literarias. Esos son consumidores de Picasso. O sea, el que no puede comprar un grabado, un plato, una escultura, una pintura de Picasso, sí, se puede comprar perfectísimamente una edición ilustrada por Picasso, un libro con reproducciones de obras de Picasso, una entrada para ver un museo de Picasso, e incluso puede comprarse una litografía o una obra de precio menor. Así que el decir que los consumidores de Picasso son los ricos, que no tiene sentido, porque yo creo que los ricos son una mínima parte, una parte ínfima de todo el enorme negocio, de todo el enorme volumen de dinero que mueve el arte de Picasso. Así que esto es una objeción que es bastante tramposa. Dice, llegados a este punto alguien podrá decirme que los fruidores de Picasso, o sea, los compradores de sus cuadros, son todos gente riquísima y por consiguiente difícil de situar a la izquierda. Es decir, Picasso no es comunista porque sus obras solo las pueden comprar los ricos. Y los ricos, menuda falacia, no son comunistas. Aquí llega siempre lo de, no, eso no es comunismo de verdad. Ningún comunismo funciona. Y ningún comunismo que no funciona, es decir, que son todos, son comunismos de verdad. Por lo tanto, el comunismo funciona, solo que lo que tú me dices que es comunismo no funciona. Pero entonces, claro, si Picasso es comunista, hay que salir. Claro, siempre es como en la escolástica, siempre en un atolladero se dice una mentira para justificar otra y luego hay que justificar la otra, como en teología, como en defensa de un sistema como el tolemaico que no funciona, pues al final se crea un castillo en el aire. Era lo que decía José Guillermo García Valdecasas. No hay chozas en el aire, porque una choza en el aire se cae, pero un castillo sí. Una estructura, una superestructura lo suficientemente compleja sí que puede no tener ninguna base y sin embargo se mantiene durante siglos porque es muy compleja y parece verdadera porque es compleja. Bertrand Russell decía que la realidad es compleja, la explicación de la realidad debería ser compleja. Bueno, pues esto se pervierte en este mecanismo, en este atajo intelectual que funciona desde hace milenios. Lleva funcionando bien desde hace milenios. Bueno, llegados a este punto, alguien podrá decirme que los fruidores de Picasso son riquísimos y por lo tanto no son de izquierdas. Respondo, ¿cómo sale de aquí? Sale por otra vía, sale por la tangente. Respondo, sí, son riquísimos, pero a nivel cultural, bueno, esto es a nivel, no queda bien en español, pero bueno, es la traducción, a nivel cultural, que además es el único que cuenta en la apreciación del arte, forman parte de la masa, como todo el mundo. Ya salió su aristocratismo. Resulta que sí, serán muy ricos, pero son filisteos, son rastacueros, no como yo, que soy un cardenal, que soy un príncipe de la cultura, que soy un príncipe del nuevo imperio, que soy Gramsci hablaba del nuevo príncipe, que sería el partido, pero claro, eso se extrapola de manera personal. Yo soy el nuevo príncipe, no un príncipe de la iglesia como los cardenales, un príncipe. Aquí hay una derivación clarísima que era la que decía antes. En la Roma de Julio César, la Roma que deja Julio César, hay un príncipe del Senado. Cuando el Senado se convierte en la curia, cuando la curia se convierte en la curia cardenalicia, cada cardenal es un príncipe de la Iglesia. Y el Papa es un
sí, es un primus inter pares, hasta que se impone el magisterio petrino y la doctrina petrina, pero resulta que los senadores pasan de ser unos nobles, sí, muy bien, a ser unos príncipes de la Iglesia. Moravia quiere ser un príncipe, un nuevo príncipe gramsciano, pero un príncipe como los príncipes de la Iglesia. Entonces, claro, él está por encima de esa masa que podrá tener mucho dinero, pero no tiene la educación que tiene él, no tiene la cultura que tiene él. Y por lo tanto son masa. El comunismo se dirige a las masas, el arte de Picasso se dirige a las masas, por lo tanto es comunista, aunque esas masas estén forradas, pero eso en cultura no importa. Son pobres culturalmente, son masas, son mediocres. Son una mayoría. Bueno, integran una mayoría, si es que eso no tiene sentido, porque vamos a ver. Si para Moravia solo existe una masa, y da igual que esa masa contenga gente muy rica, aún así tendrá que reconocer que hay una porción dentro de esa masa que no es masa. Pero él dice, no, es que da igual el dinero que tengan. Hombre, no sé, un poco sí. Yo creo que esto no va a ningún lado. Yo creo que se muere Picasso, le piden que justifique que era comunista y está dando aquí unos bandazos que dan más pena que otra cosa. Son riquísimos, pero a nivel cultural, que además es el único que cuenta en la apreciación del arte, forman parte de la masa, como todo el mundo. En efecto, actualmente la cultura, tanto la de los ricos como la de los pobres, es enciclopédica, sincretista, divulgativa, alejandrina y ecléctica. Es decir, que vivimos en un mundo que, lejos del feudalismo, que tiene una cruz en la... tiene un rollo y una cruz en la plaza del pueblo y solo hay una religión. Vivimos en un mundo neo-alejandrino en el que todo el mundo tiene en su casa un Buda de los chinos y un San Pancracio. Tiene un San Pancracio con la moneda en el dedo y tiene un Buda de los chinos y un... no sé, y un martillo de Thor tatuado en la espalda, ese tipo de cosas. Vivimos en esta época en la que todo es enciclopédico, todo se ha musealizado y vivimos en ese mundo de Picasso que es el mundo del museo. Bueno, habrá quien me dirá, hombre, sí, hay muchas cosas que decir a este argumento, así que habrá quien me dirá, pero Picasso era un esforzado experimentador, uno de los protagonistas de la vanguardia histórica. Bueno, esto ya se ha respondido, esto ya ha quedado respondido por lo que acabo de decir y por lo que se ha dicho infinidad de veces. Dice Moravia, es verdad, pero la vanguardia histórica es uno de los fenómenos más vistosos en el desplazamiento del arte hacia la explotación crítico-divulgativa del museo. Es decir, es un innovador, pero dentro del museo. Hacia el arte que habla de arte, hacia el arte, o sea, se repite más que el ajo y no... El problema grave, el problema fácil lo resuelve y el problema grave no. Hacia el arte que no tiene nada que decirnos, pero muchísimo que darnos. Vale, esto es un juego de palabras. El arte no nos dice nada porque simplemente se nos muestra como un producto que vale por sí. El arte por el arte. Y ese arte se nos da. Y claro, aquí el detalle es si se nos da al precio de qué, por lo tanto entra en el mercado es de masas, Picasso es comunista. O sea, siempre ese extraño silogismo que no acaba de... luego hay una comparación con Van Gogh, con Goya, dice que... en la pintura de Picasso no hay objetos por los que el pintor se sienta irresistiblemente atraído, como por ejemplo le ocurre a Van Gogh con su silla de paja. Lo que atrae a Picasso es el hecho de que otros se hayan sentido atraídos y hayan pintado el objeto antes que él. Yo aquí sigo sin ver que Picasso sea un pintor de masas comunista. Sigo sin verlo. Es un pintor de pintores para círculos restringidos que conocen... por lo tanto, para él los objetos se hallan lejos de su realidad originaria. Son objetos de segundo o de tercer grado. Los toros de Goya, los desnudos de los vasos griegos, las máscaras africanas. Yo entiendo, como entendía Ortega y Gasset, que
todo este arte por el arte, todo este arte sobre arte, arte museístico, arte que prescinde del contacto con el pueblo porque es muy erudito y prescinde de decir algo, prescinde de la sentimentalidad de la comunicación con el pueblo, de mostrar los sufrimientos, lo que vive el pueblo. Entiendo que esto lo aleja del pueblo y lo hace todo lo contrario a un pintor de masas. Y si decimos que en su obra están los toros de Goya, los desnudos de los vasos griegos y las máscaras africanas, habrá que insistir en que los toros de Goya, los vasos griegos y las máscaras africanas, el conocimiento de Goya, el arte griego y el africano, no están al alcance de las masas. El conocimiento de un detalle de Goya o de Klimt o de Doré, de la pintura de Doré, que es menos conocida que los grabados, que imita Picasso, no está al alcance de las masas. No es un arte de masas. Luego intenta cerrar diciendo que sí es comunista, porque, y aquí sí habla de esos grandes cuadros que se pueden considerar sociales. No, habla de las razones que puede tener su compromiso político. Dice, desde la guerra de España, los horrores del nazismo, desde la revolución de los años 20, el nazismo, los horrores del nazismo, él estaba muy cómodo en París durante el nazismo. Desde la revolución de los años 20 a la contrarrevolución de los 30. Entonces, si tiramos de la historia, pues tenemos ahí sus cuadros sobre acontecimientos históricos, sobre barbaries contemporáneas, sobre matanzas, pero es que esos cuadros también son de segundo o de tercer grado. Vemos allí reflejos, aparte de estudios de su propia obra, de Delacroix, de otros grandes, y de Goya, en el caso de los fusilamientos en la guerra de Corea. Es un pintor de pintores, es un pintor que se nutre de la pintura, que quiere experimentar y ver las cosas nuevas y distintas con respecto a cómo las han visto otros grandes maestros a los que admira e imita, desde Goya hasta Matisse, y nada de esto tiene absolutamente nada que ver con ser un pintor de masas. Y además es que él intenta unir de una manera muy estrambótica capitalismo, o sea, es un pintor comercial, que las masas quieren comprarlo. Las masas mediocres culturalmente, que a veces tienen mucho dinero, quieren comprarlo, quieren ir al mercado y hacerse con un Picasso. Por lo tanto, es un pintor de consumo capitalista. Pero es que hace ahí un salto mortal diciendo que el mercado de consumo capitalista es un mercado de masas y el comunismo se ocupa de las masas. Por lo tanto, Picasso es comunista. Esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no tiene ningún sentido. El secreto que se esconde detrás del comunismo de Picasso, de Visconti y de Moravia es el que vemos expresado en Roberto Festorazzi, en esa clarísima afinidad espiritual que tiene con Villiers de l'Isle-Adam. Picasso odia a los burgueses, a esos filisteos, rastacueros, vulgares, que son para él masa, por mucho dinero que tengan, son masa, y encuentra un movimiento que ideológicamente está contra esos burgueses. Primero, el fascismo, y además hay una crítica literaria de Mussolini que va en esa línea, contra los burgueses y la literatura burguesa. Primero el fascismo y luego, lo mismo que el fascismo, le vale el comunismo, que le permite ser un príncipe intelectual por encima de los burgueses, aunque esos burgueses tengan muchísimo dinero. Por lo tanto, ese dinero no los hace superiores a él, que es un príncipe, sino que la cultura lo alza muy por encima de ellos. Y ya está, no hay más. Es el vivir en el castillo como el señor feudal al que quería, cuyo modelo, cuyo sueño, que era el sueño de Luis Buñuel. O sea, es ese neofeudalismo de Picasso, Visconti, Buñuel y Moravia, que es permitido por un imperio lejano,
como es el comunismo, y es un imperio mucho más cómodo que el fascista, porque no tienen a Mussolini encima. Y según va avanzando el comunismo, se va haciendo cada vez más agradable para este tipo de señores feudales, que quieren estar en un castillo yendo a los toros como Picasso, porque ya no les pueden mandar un piolet, ya no les pueden mandar a un tío con un piolet como sí hacía Stalin. Y luego encima, si se pasan a la órbita maoísta, pues todo es mucho más cómodo, porque hay incluso una barrera lingüística y siempre hay personas interpuestas que, aunque ellos digan barbaridades, en China van a decir no, pero no es así exactamente. Así que comodísimo tener un imperio chino. Es casi un sueño dieciochesco, casi un sueño volteriano, casi un sueño volteriano. La explicación para mí es tan sencilla como esa, y el que el propio Moravia tenga que decir qué he querido decir con esto ya es indicio de que él mismo sabe que esto son palabras de compromiso. Bien, creo que, bien o mal, he presentado todos los aspectos de la creación moraviana: el cine, tanto como guionista como crítico, la narrativa, la crítica de arte y los viajes. No exentos, ya lo digo, de esa mirada colonial tan común entre los pensadores socialistas italianos y en general. Y he presentado además el Moravia entrevistado, el Moravia en diálogo con otros escritores y con otros autores, con lo cual yo creo que hemos cumplido.